Durante milenios, la humanidad se inclinó ante el saber, como quien se inclina ante lo sagrado. El conocimiento no era una herramienta utilitaria, era una forma de comunión con el misterio. En los templos de Delfos, los hombres viajaban cientos de kilómetros para escuchar el murmullo del oráculo, no porque éste tuviera todas las respuestas, sino porque reconocían la grandeza de no saber. Saber implicaba humildad, era una experiencia espiritual, no una competencia social. En Egipto, el escriba era el mediador entre los dioses y los hombres. En la Grecia clásica, el filósofo era una figura casi sacerdotal. Su deber no era opinar, sino buscar la verdad con una devoción que rozaba la locura. Sócrates no enseñaba datos, sino la incomodidad de pensar. Los sabios de la antigüedad vivían para el conocimiento, los de hoy viven de él. Ahí comenzó la fractura, el paso del saber como camino de elevación al saber como instrumento de poder. Durante la Edad Media, el saber fue secuestrado por las instituciones religiosas. Solo unos pocos tenían acceso a los libros y a la interpretación del mundo. El pueblo obedecía, los clérigos explicaban, el experto era el mediador entre la ignorancia colectiva y la voluntad divina. Pero cuando el Renacimiento irrumpió, ese monopolio se resquebrajó, el conocimiento se convirtió en fuego, y la imprenta en su chispa. Los eruditos ya no servían al dogma, sino a la curiosidad humana. Por primera vez en siglos, pensar se volvió un acto de libertad. Sin embargo, esa libertad traía un riesgo oculto, la ilusión de saber sin comprender. Cuando los libros se multiplicaron, también lo hicieron las interpretaciones superficiales, y lo mismo ocurre hoy con los algoritmos. Democratizan la palabra, pero no la sabiduría. Lo que la imprenta hizo con los textos, las redes sociales lo han hecho con las ideas, las han despojado de profundidad. El conocimiento dejó de ser una experiencia íntima para convertirse en un espectáculo público. A partir del siglo XVIII, los sabios ilustrados, creyeron que la razón universal emanciparía al hombre. Sin embargo, el siglo XXI demostró lo contrario. La razón, al difundirse sin guía, se convirtió en ruido. Ya no hay oráculos ni filósofos, sino millones de emisores compitiendo por atención. En este nuevo templo digital, los expertos son herejes, y los ignorantes, los nuevos sacerdotes. La paradoja es cruel. Cuanto más se difunde el saber, más se banaliza. Los antiguos respetaban el silencio, porque sabían que el pensamiento nace de la pausa. Hoy, la pausa es castigo, todo debe ser inmediato, viral, fácil de digerir. El pensamiento profundo ha sido reemplazado por la velocidad, y la autoridad del sabio por la opinión del trending topic. El oráculo de Delfos ha sido sustituido por Google, y mientras el sabio griego decía, «Conócete a ti mismo», el algoritmo susurra, «Confirma lo que ya piensas». El primero buscaba la verdad, el segundo vende certezas, el primero te confrontaba, el segundo te acaricia el ego, y así, lentamente, la humanidad dejó de buscar sabiduría para buscar aprobación. Hoy, la muerte del experto no es un accidente, es una estrategia cultural. Un sistema que vive de la atención necesita destruir toda forma de autoridad que no sea emocional. El sabio no entretiene, no provoca clics, no alimenta la dopamina. Por eso, ha sido expulsado del templo. El nuevo sacerdote es el influencer, su altar, la pantalla, su credo, la inmediatez. Y en esta nueva religión de la ignorancia, opinar se ha vuelto más importante que comprender. La humanidad ha pasado de venerar la sabiduría a despreciarla. Lo que antes era una llama que iluminaba el camino, hoy es un fuego que arde inútilmente en medio del ruido. La muerte del experto comenzó el día en que el hombre decidió que era más cómodo tener razón que buscarla. La democracia nació como una promesa sublime, la idea de que todos los hombres, sin importar su origen, podían tener voz en el destino común. Fue un triunfo contra los reyes, contra los dogmas, y contra el miedo, pero como toda idea poderosa, fue corrompida por el exceso. Cuando la igualdad se convierte en dogma, se transforma en su contrario. Lo que comenzó como libertad terminó en desorden. Lo que debía equilibrar el poder acabó nivelando la inteligencia. En la Atenas de Pericles, la democracia era un experimento frágil. Solo los ciudadanos formados podían participar en las decisiones públicas. Había un respeto sagrado por el conocimiento. No todos opinaban de todo, porque sabían que la palabra sin comprensión era peligrosa. El logos, la razón, era el eje de la polis, pero con los siglos, ese principio se desdibujó. La voz del sabio dejó de tener peso, y la multitud, ebria de su propia importancia, comenzó a creer que la verdad era un asunto de mayoría. Alexis de Tocqueville,
En el siglo XIX, Berminio advirtió que la democracia podía derivar en una tiranía suave, la del conformismo colectivo. El pueblo, decía, ya no teme a los reyes, teme ser diferente. Hoy esa profecía se ha cumplido en su forma más digital. Las redes sociales han convertido la opinión pública en un tribunal implacable, donde el conocimiento no se evalúa, se vota. La verdad ya no necesita pruebas, solo aplausos. El experto se ha vuelto sospechoso, porque encarna una jerarquía que la sociedad igualitaria rechaza. El discurso democrático que proclamaba, todas las voces importan, se ha degradado hasta todas las voces valen lo mismo, y esa pequeña diferencia semántica cambió el rumbo de la civilización. La ciencia, el arte, la filosofía, que alguna vez fueron campos de profundidad y rigor, hoy deben someterse a la aprobación de las masas. Un científico puede pasar años estudiando un virus, pero un video viral de 1 minuto puede invalidar su trabajo ante millones, no porque tenga razón, sino porque emociona. La democracia del siglo XXI ya no se libra en los parlamentos, sino en los algoritmos. Cada me gusta es un voto simbólico, cada comentario es una elección instantánea. El saber ya no se construye, se fabrica, no se valida con evidencia, sino con visibilidad. Y en ese proceso, el experto se convierte en un obstáculo, alguien que sabe demasiado, que complica lo simple, que piensa demasiado lento. La ignorancia, en cambio, se vende rápido, entretiene y genera comunidad. El filósofo español, José Ortega y Gasset, en La rebelión de las masas, lo explicó con precisión quirúrgica. El hombre masa desprecia al sabio no porque lo odie, sino porque no lo necesita. Ya no busca entender, solo sentirse partícipe, y eso es lo que la democracia moderna ha convertido en virtud. El derecho a hablar sin saber, el yo tengo mi opinión, se ha transformado en una forma de identidad. Cuestionarlo es un sacrilegio. En este nuevo orden, la ignorancia no solo es aceptada, es celebrada. Paradójicamente, la misma estructura que debía proteger la diversidad de pensamiento, ha creado un nuevo despotismo, un despotismo horizontal, donde el ruido de las mayorías silencia la voz del conocimiento. Antes temíamos a los tiranos que imponían su verdad desde arriba. Ahora sufrimos una tiranía que se impone desde abajo, disfrazada de consenso. Lo que se pierde no es solo el respeto por el saber, sino el sentido mismo de la verdad. La democracia cognitiva, como la llaman algunos, no produce ciudadanos críticos, sino consumidores de información. Todos votan, pero pocos comprenden por qué. Todos opinan, pero nadie profundiza. Todos se sienten sabios, pero ninguno busca sabiduría. Así muere el experto, no entre el odio de los poderosos, sino entre la indiferencia de las multitudes. Y en este funeral silencioso, el sistema sonríe, porque una masa que cree saberlo todo es más fácil de manipular que una que reconoce su ignorancia. El experto cuestiona, el ignorante consume, el sabio advierte, la multitud comparte, y mientras creemos vivir la era de la libertad de expresión, asistimos al nacimiento de su versión más oscura, la libertad de la confusión. La ignorancia, en nombre de la igualdad, ha conquistado el trono del conocimiento, y el precio que pagaremos por esa falsa democracia será alto. Sociedades que eligen con el corazón, pero gobiernan con el error, pueblos que confunden empatía con verdad, generaciones que creen que saber es sentir. El experto no ha muerto por arrogante, sino porque el mundo ya no soporta el peso de su rigor. Lo que fue virtud, el esfuerzo por comprender, hoy se percibe como amenaza, y así, la democracia de las opiniones ha sustituido la democracia del pensamiento, una era donde el grito del ignorante vale más que el susurro del sabio. La historia de la civilización puede leerse como una batalla silenciosa entre la razón y la emoción. Durante siglos, los sabios intentaron enseñar al hombre a pensar antes de sentir. La filosofía, la ciencia y la educación fueron sus herramientas para elevar el espíritu por encima del instinto, pero en algún punto de la historia reciente, el péndulo se movió hacia el otro extremo. Dejamos de pensar para sentir, y de razonar para reaccionar. Esa fue la herida mortal del experto, porque su autoridad descansaba precisamente en lo que el mundo actual más detesta, la lentitud de la reflexión. En las democracias modernas, el voto fue diseñado como una herramienta racional, un acto de juicio cívico, pero hoy, la opinión se ejerce con la misma velocidad con la que se desliza el dedo sobre una pantalla. Los algoritmos descubrieron algo que ni los antiguos tiranos, ni los más hábiles propagandistas del siglo XX lograron dominar: el poder del impulso emocional. No necesitan reprimirte ni censurarte, solo hacerte sentir.
Cuando la emoción gobierna, la razón abdica, y cuando la razón abdica, el experto desaparece. En la era del ruido, la autoridad del conocimiento se ha vuelto irrelevante, porque no provoca emociones inmediatas. Un académico que explica, duda o matiza es visto como débil frente a quien afirma con pasión. Lo racional perdió la batalla cultural, porque el sistema descubrió que lo emocional es más rentable. Las redes sociales no premian la verdad, sino la reacción. Los algoritmos son las nuevas urnas, donde votamos a diario con nuestros clics, y el resultado de esa votación perpetua es claro: la ignorancia gana por mayoría absoluta. Lo más trágico es que este proceso no se impuso por la fuerza, sino por la seducción. La gente cree participar en el debate público, cuando en realidad está atrapada en una gran coreografía emocional. Cada me gusta es una afirmación identitaria. Cada compartir es un acto de fe. El espacio digital, que debía ser una ágora moderna, se convirtió en un coliseo, donde la multitud exige espectáculo, no sabiduría. El experto, con su lenguaje prudente y su pensamiento crítico, no encaja en esta lógica, no entretiene, no escandaliza, no promete certezas, por eso es expulsado, ridiculizado, olvidado. Lo que antes era diálogo, hoy es ruido coral. La democracia, al digitalizarse, perdió su componente más sagrado, la escucha. En las asambleas griegas, hablar implicaba exponerse al juicio de los demás, pero también escuchar la réplica. Hoy, las plataformas premian la afirmación, no la reflexión. No debatimos para comprender, sino para vencer. La opinión se ha convertido en una forma de combate emocional, y cada ciudadano es un guerrero de su propia creencia. Así se fabrica la nueva ignorancia, una ignorancia que se siente virtuosa porque participa. La muerte del experto no ocurrió en las universidades, sino en el corazón de la cultura emocional. Fue ejecutado lentamente, no por censura, sino por indiferencia. Las masas ya no buscan al sabio, buscan al empático, no al que enseña, sino al que confirma. El saber perdió prestigio, porque exige esfuerzo, y el esfuerzo es incompatible con la gratificación inmediata que ofrece la modernidad digital. En este nuevo orden, la autoridad moral del conocimiento fue reemplazada por la popularidad emocional. El fenómeno tiene raíces históricas. En los años 60, la televisión transformó la política en un teatro visual. El candidato no tenía que ser sabio, sino carismático. El debate se volvió espectáculo. La verdad se volvió guión. Décadas después, las redes sociales perfeccionaron ese mecanismo. Ahora todos pueden ser protagonistas, todos pueden emitir juicio, todos pueden fingir saber. Así nació la democracia de la ignorancia, donde la opinión individual pesa más que el consenso científico, y la emoción colectiva decide lo que es real. La consecuencia es devastadora. Cuando la emoción se convierte en verdad, la mentira se vuelve invencible. Ningún argumento racional puede competir con el placer de sentirse parte de una causa, y eso lo comprendieron bien los nuevos poderes. Políticos, marcas, medios, todos apelan al sentimiento antes que a la lógica. El experto no puede sobrevivir en este ecosistema, porque su tarea no es seducir, sino cuestionar, y quien cuestiona hoy, interrumpe el flujo emocional del sistema. Por eso el saber ya no tiene autoridad moral. En su lugar tenemos figuras que imitan la forma del experto sin su contenido. Opinadores, comentaristas, influencers, venden sabiduría en cápsulas, pensamiento en frases motivacionales, filosofía en memes. Son los nuevos sacerdotes del dogma emocional, y su templo es el algoritmo. Han democratizado la ignorancia con una sonrisa. Pero esta democratización tiene un precio: la banalización total del juicio. Si todo se valida por número de likes, entonces, la verdad deja de tener jerarquía. El niño que grita su rabia vale lo mismo que el científico que analiza. La emoción del momento reemplaza la evidencia. La mayoría no quiere saber si algo es cierto, quiere saber si algo la hace sentir, y ese desplazamiento silencioso ha construido la sociedad más manipulable de la historia. El filósofo alemán Peter Sloterdijk dijo que vivimos en una era de analfabetismo emocional inteligente. Sabemos gestionar emociones para vender, pero no para comprender. Esa es la ironía de nuestro tiempo. El experto murió, pero su cadáver fue vestido con traje de influencer. Hoy, el conocimiento se disfraza de autenticidad para sobrevivir, pero detrás de ese disfraz no hay sabiduría, solo un algoritmo que nos dice lo que queremos escuchar. La ignorancia participativa es el nuevo opio de las masas. Nos hace sentir importantes, pero nos priva del entendimiento. Nos ofrece voz, pero nos quita criterio.
nos da la ilusión de que decidimos, cuando en realidad solo reaccionamos, y así, la democracia de la emoción reemplazó la democracia de la razón. No hay filósofos en las plazas, sino emociones desbordadas. No hay expertos en los debates, sino actores en busca de aprobación. La muerte del experto, por tanto, no fue un asesinato, fue un suicidio colectivo. Lo matamos cuando dejamos de valorar la verdad por encima de la emoción, cuando preferimos el placer de la validación al rigor del pensamiento, cuando elegimos el ruido sobre el silencio, la reacción sobre la reflexión, la sensación de saber sobre el esfuerzo de aprender. Y así, bajo el disfraz de una democracia participativa, construimos una civilización que confunde libertad con ruido, y conocimiento con popularidad, un mundo donde la voz del sabio se pierde entre millones de gritos que no buscan verdad, sino eco. El siglo XXI no comenzó con una revolución tecnológica, sino con una revolución psicológica. Los poderosos entendieron que ya no era necesario controlar los cuerpos, si podían controlar la atención. Los dictadores del pasado necesitaban censura, cárceles y represión. Los nuevos regímenes solo necesitan una pantalla, una emoción bien dirigida, y una audiencia dispuesta a confundir opinión con verdad. La política, que alguna vez fue un arte de la argumentación, se ha convertido en un espectáculo sentimental, donde el grito sustituye al razonamiento, y la popularidad reemplaza la evidencia. La democracia nació para ser el gobierno de los ciudadanos racionales, pero en la era del algoritmo, el ciudadano se transformó en consumidor emocional. No vota por ideas, sino por estímulos. No elige al más sabio, sino al más visible. No busca argumentos, sino espejos. El experto, con su lenguaje técnico y su prudencia, desaparece de la conversación pública, porque no genera espectáculo. El nuevo político no necesita tener razón, necesita ser tendencia. El filósofo francés Guy Debord lo anticipó en La sociedad del espectáculo. Todo lo que alguna vez fue vivido directamente se ha convertido en una representación. Hoy, la política es eso, una puesta en escena. Las campañas ya no se diseñan para informar, sino para emocionar. Los discursos no se escriben para convencer, sino para viralizar. El ciudadano ya no piensa en términos de verdad, sino de pertenencia. Y así, poco a poco, la democracia se ha vuelto teatro, y la opinión pública, su audiencia hipnotizada. El poder comprendió algo que el sabio siempre temió, que la verdad no moviliza masas, pero la emoción sí. La indignación, el miedo y la esperanza son los nuevos instrumentos de gobierno. Ya no importa lo que se diga, sino cómo se siente. El líder moderno no necesita dominar la realidad, sino dominar la narrativa, y en un mundo donde la emoción es soberana, el experto es irrelevante, porque su función, explicar lo que es, se enfrenta al poder más fuerte de todos, la emoción de lo que queremos creer. El populismo es la consecuencia lógica de esta mutación cultural, en un ecosistema dominado por la información rápida. El político carismático tiene más poder que el político preparado. La gente ya no busca líderes que piensen, sino líderes que sientan como ellos. La empatía se volvió más efectiva que la verdad, y ese cambio destruyó la autoridad del conocimiento. Hoy, el político que apela a la razón pierde, el que apela a la emoción conquista. El fenómeno no es nuevo. Ya en el siglo XX vi que los regímenes totalitarios descubrieron el poder de la propaganda, pero la diferencia es que hoy la manipulación no viene de un solo centro ideológico, sino de millones de microcentros conectados por la red. Cada usuario es un propagandista de su propio sesgo. Cada emoción se multiplica en tiempo real. La mentira ya no necesita un ministerio, tiene millones de voluntarios. El resultado es un nuevo tipo de ciudadanía, una multitud emocionalmente alfabetizada, pero intelectualmente vacía, gente capaz de opinar sobre todo, pero de comprender muy poco. Las redes sociales, lejos de democratizar la información, han democratizado el impulso. Ya no existe el tiempo para reflexionar, solo para reaccionar. La indignación es el nuevo voto, la viralidad, el nuevo referendo, y la verdad, un estorbo que entorpece la velocidad del ciclo informativo. Los medios, cómplices de esta mutación, encontraron su negocio en la confusión. Durante décadas, los periodistas buscaban la primicia. Hoy buscan el clic. La objetividad dejó de ser rentable. Las redacciones se convirtieron en fábricas de titulares diseñados para provocar emociones, no para informar. El experto, esa figura que analizaba, contrastaba y matizaba, fue desplazado por el comentarista, el panelista, el invitado polémico. No se paga por comprender el mundo,
sino por mantener al público entretenido. Y así, los mismos medios que antes servían para iluminar a las masas, hoy sirven para alimentarlas de ruido. La desinformación no se impone desde la mentira directa, sino desde la saturación. Tantas versiones de la realidad, que el ciudadano ya no sabe cuál creer. En ese caos emocional, la política encuentra su terreno ideal, porque cuando todo parece incierto, las masas buscan certezas, y el populista las ofrece con una sonrisa. La democracia de la ignorancia es funcional al poder. Una población que siente mucho, pero piensa poco, es fácil de dirigir. El experto cuestiona, el ciudadano emocional obedece, el sabio duda, la multitud cree, la reflexión divide, la emoción une, y los líderes modernos han aprendido a explotar esa ecuación con precisión matemática. Cada discurso, cada campaña, cada escándalo, está diseñado no para informar, sino para polarizar, porque un pueblo dividido por la emoción nunca se unirá por la razón. Lo más perverso de esta dinámica es que todos participan en ella, creyendo ser libres. El ciudadano indignado que comparte una noticia falsa siente que está luchando contra el sistema, cuando en realidad lo está alimentando. Cada reacción alimenta el algoritmo, cada clic refuerza la máquina de manipulación. La libertad de expresión, convertida en ruido constante, se transforma en su opuesto, una forma de control, a través de la saturación emocional. El experto, que alguna vez fue la conciencia de la sociedad, ahora es el villano del relato. Su voz suena arrogante en un mundo que idolatra la espontaneidad. Su razonamiento parece distante en una cultura que premia la inmediatez, pero su desaparición deja un vacío que el poder llena con demagogia. Sin expertos, las masas creen decidir por sí mismas, cuando en realidad siguen los impulsos que otros diseñan para ellas. George Orwell imaginó un mundo donde el Estado controlaba el pensamiento a través de la censura. No imaginó que el futuro sería más elegante, que nos censuraríamos solos a cambio de pertenecer a una comunidad emocional. Ya no necesitamos un gran hermano que nos vigile. Tenemos millones de pequeños hermanos que nos validan, nos juzgan y nos moldean. La dictadura del pensamiento ha sido reemplazada por la democracia de la emoción, y así, el sistema político perfecto no es el que controla a través del miedo, sino el que gobierna a través del sentimiento, porque quien controla la emoción, controla la percepción de la realidad, y quien controla la percepción, ya no necesita controlar la verdad. La muerte del experto, en este contexto, no es una tragedia aislada, es el síntoma de un mundo que cambió el conocimiento por el consenso, la razón por la sensación, y la verdad por el me gusta. Vivimos en un tiempo donde el político populista es el nuevo filósofo, el tuit viral reemplaza al ensayo, y el aplauso instantáneo sustituye al juicio crítico. El sabio fue expulsado del ágora, y en su lugar se levantó un escenario. La política ya no busca convencerte de algo, sino hacerte sentir parte de algo, y mientras el ciudadano aplaude su protagonismo, no advierte que el guión fue escrito por otros. El poder comprendió la ecuación final. Un pueblo emocionado no necesita expertos, solo necesita espectáculo. El siglo XXI no necesitó ejércitos para conquistar la mente humana. No hizo falta un tirano visible, ni un partido único. Bastó con un consenso disfrazado de libertad, una dictadura sin látigos ni censura, donde el control se ejerce a través del deseo, y la obediencia se disfraza de participación. El ciudadano moderno cree pensar libremente, pero en realidad sus pensamientos son seleccionados, dosificados y dirigidos por un sistema que entiende sus emociones mejor que él mismo. La opinión se convirtió en la nueva divisa del poder. En lugar de oro, se cotiza influencia. En lugar de leyes, se imponen tendencias. Lo que antes era una conversación entre mentes críticas, hoy es una batalla de percepciones instantáneas. El poder ya no se ejerce a través del miedo, sino a través del consenso emocional, y quien se atreve a dudar de ese consenso, se convierte en enemigo público. La verdad, en esta nueva era, no necesita pruebas, necesita aprobación. Byung-Chul Han lo advirtió con precisión quirúrgica. El infierno no es la falta de comunicación, sino el exceso de ella. Vivimos en una época donde todo debe ser dicho, opinado, mostrado, pero en ese ruido constante, el pensamiento muere. El experto, que antes representaba el silencio razonado frente a la multitud, ha sido reemplazado por una maquinaria que recompensa la certeza inmediata y castiga la duda. Dudar hoy es subversivo, reflexionar es sospechoso. La dictadura de la opinión no tiene cárceles, tiene algoritmos, no reprime con violencia, sino con invisibilidad.
El que no se alinea al flujo de las tendencias, simplemente desaparece del radar digital. Su voz no es prohibida, es ignorada. Su palabra no es censurada, es hundida en el océano del ruido. Es la forma más sofisticada de control que la humanidad haya conocido. Un sistema que no necesita imponer, porque logra que las personas se autocensuren por miedo a no pertenecer. En las sociedades antiguas, el sabio era marginado por su rareza. En las modernas, por su lentitud. La inteligencia crítica exige tiempo, contexto, esfuerzo. 3 cosas que el sistema contemporáneo no puede permitir. Cada segundo de silencio es un segundo sin rentabilidad. Cada pausa de reflexión es una amenaza al ritmo de consumo. Así, se fabricó una sociedad que produce opiniones con la misma velocidad con la que consume contenido, y en ese ciclo, el pensamiento profundo se volvió un lujo que pocos pueden permitirse. La dictadura de la opinión funciona porque alimenta el ego del individuo, nos hace sentir importantes, visibles, escuchados, nos convence de que cada publicación es un acto político, cada comentario una declaración de libertad, pero lo que parece emancipación es en realidad alineación. Cuanto más opinamos, menos pensamos, cuanto más hablamos, menos escuchamos, y cuanto más creemos decidir, más obedecemos las reglas invisibles que el algoritmo nos impone. El filósofo francés, Michel Foucault, habló del biopoder, un sistema que no controla desde fuera, sino desde dentro, haciendo que el individuo interiorice las normas del poder. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con la opinión. Las masas ya no necesitan un censor externo, se censuran entre ellas. El juicio social, amplificado por las redes, reemplazó al juicio racional. No buscamos la verdad, sino aprobación. No tememos al error, sino al aislamiento. Y así, la democracia se convierte en un espectáculo de conformidad. El experto representaba un obstáculo para esta dinámica. Su función era decir lo que nadie quería escuchar, sostener verdades incómodas, defender la evidencia incluso cuando era impopular. Pero en un mundo donde todo se decide por votos digitales, el sabio pierde sentido. ¿De qué sirve tener razón si el algoritmo no te muestra? ¿De qué sirve la verdad si nadie la comparte? En la dictadura de la opinión, lo que no se viraliza, no existe. El resultado es un paisaje mental devastador, una sociedad que cree saberlo todo, pero teme pensar diferente, una cultura donde el silencio es sospechoso, la duda es debilidad y la reflexión es elitismo. En este contexto, el experto ya no muere de desprestigio, sino de irrelevancia, no porque haya dejado de tener valor, sino porque su valor no puede traducirse en tendencia. La democracia de la ignorancia alcanzó su punto culminante, cuando el pensamiento se volvió una amenaza al consenso emocional. La gente ya no quiere saber la verdad, quiere sentirse correcta, y esa diferencia, mínima en apariencia, es el abismo donde el conocimiento se hunde. Lo que antes era una sociedad de debate, se ha convertido en una sociedad de confirmación. Todos buscan razones para tener razón, no para comprender, y en esa uniformidad disfrazada de diversidad, el sistema sonríe, porque un pueblo que confunde libertad con expresión y pensamiento con repetición, es un pueblo dócil, predecible y rentable. La dictadura de la opinión no necesita imponer el error, solo necesita multiplicar las versiones de la verdad, hasta que ninguna importe. El sabio de la antigüedad hablaba con prudencia, consciente de los límites del lenguaje. El ciudadano moderno habla sin cesar, convencido de su infalibilidad. Entre ambos, el mundo cambió, la palabra perdió su peso, el juicio perdió su rigor, y la verdad perdió su templo. Lo que queda es un inmenso coro de voces, que cantan al unísono la canción del sistema. Somos libres, porque podemos opinar. Pero esa libertad es una ilusión, porque opinar sin comprender es repetir lo que el poder quiere oír, y el nuevo poder no necesita convencernos de nada, solo necesita asegurarse de que nunca tengamos tiempo de pensar. El experto ha muerto, sí, pero su muerte no fue un crimen, fue un sacrificio, una ofrenda a la comodidad de un mundo que prefirió la velocidad a la sabiduría, la conexión a la verdad, la emoción a la razón. Y mientras las masas celebran su libertad digital, no notan que el nuevo tirano no tiene rostro, solo tiene un nombre: opinión pública. Toda época tiene su aristocracia. En la antigüedad, fueron los guerreros; en la Edad Media, los clérigos; en la modernidad, los burgueses. Pero en nuestra era digital, ha emergido una nueva casta dominante. La élite de la ignorancia no es la que más sabe, sino la que mejor aparenta saber. No se alimenta de la verdad, sino de la visibilidad.
Su poder no proviene del conocimiento, sino del control del relato. Son los administradores del consenso emocional, los nuevos sacerdotes de una religión sin dioses, la religión de la percepción. El sabio del pasado construía su autoridad con silencio, estudio y tiempo. El nuevo líder de opinión la obtiene con exposición, velocidad y carisma. Lo que antes era fruto de una vida de contemplación, hoy se logra con un algoritmo de recomendación. La verdad ha sido sustituida por la estética de la verdad, una ilusión perfectamente empaquetada para los ojos cansados de una sociedad que ya no busca profundidad, sino estímulo. Esta élite no viste túnicas ni coronas, se presenta como uno más, cercana, espontánea, democrática, pero detrás de esa cercanía hay un poder mucho más sofisticado que el de los viejos reyes, el poder de moldear lo que las masas sienten, piensan y creen. No gobiernan territorios, gobiernan imaginarios, no mandan sobre cuerpos, sino sobre emociones, no imponen dogmas, los viralizan. Los nuevos sacerdotes del consenso no necesitan censurar ideas, solo dirigir el flujo de atención. Saben que quien controla lo que la gente ve, controla lo que la gente piensa, y quien controla lo que la gente piensa, gobierna sin resistencia. Su inteligencia no está en el contenido, sino en la forma. Dominan los códigos de la emoción, los algoritmos de la adicción, los lenguajes de la pertenencia. El conocimiento ya no es poder, el engagement lo es. En este nuevo orden, el experto real es una figura incómoda. Su presencia revela la farsa. Por eso, debe ser reemplazado por una versión superficial de sí mismo. El falso experto, el tecnócrata de la ignorancia, sabe lo suficiente para sonar creíble, pero no tanto como para incomodar. Su papel no es enseñar, sino mantener el equilibrio emocional del público. Su función no es iluminar, sino entretener, y el sistema lo recompensa con visibilidad, con prestigio y con poder. Así se ha construido una jerarquía invertida, donde el ruido tiene más autoridad que el razonamiento. Los medios y las plataformas amplifican a quienes gritan con confianza, no a quienes piensan con cautela. La duda, esencia del pensamiento científico, se interpreta como debilidad. La certeza vacía se celebra como sabiduría, y así, los verdaderos sabios son desplazados por actores que interpretan el papel de pensadores, aunque su conocimiento se reduzca a lo que el algoritmo les dicta. Esta élite de la ignorancia no domina solo la información, domina el tiempo, decide qué temas se discuten, cuánto duran, y cuándo deben desaparecer. Fabrican escándalos como quien produce series de televisión. Hoy un tema indigna al mundo, mañana es olvidado, y mientras la multitud cree participar de una conversación global, en realidad sigue un guión cuidadosamente diseñado para mantenerla distraída. Los antiguos filósofos eran perseguidos por desafiar al poder. Los nuevos expertos digitales son premiados por servirle. Ya no hay riesgos en pensar, porque pensar se ha vuelto irrelevante. Las redes recompensan la conformidad con aplausos virtuales, y castigan la disidencia con el silencio. Lo que antes era censura explícita, hoy es autoexclusión. El ciudadano prefiere no decir lo que piensa por miedo a perder su lugar en la comunidad emocional. Esa es la victoria más refinada del sistema. Lograr que el individuo renuncie voluntariamente a la verdad para conservar su pertenencia. La élite de la ignorancia no necesita ser culta, necesita ser convincente, no necesita estudiar, necesita influir, no necesita ofrecer sabiduría, basta con ofrecer certezas inmediatas. La autoridad ya no emana del mérito, sino del carisma, y en un mundo saturado de información, el carisma es la moneda más escasa. Pero esta élite también es prisionera de su propio mecanismo, vive del aplauso que la sostiene, no puede callar, porque el silencio la invisibiliza, no puede corregirse, porque la rectificación destruye la ilusión de infalibilidad, no puede aprender, porque el aprendizaje implica humildad, y en la economía del ego digital, la humildad es ruina. Son sacerdotes de una fe que deben predicar cada día, aunque no crean en ella. El resultado es una civilización atrapada en un bucle de superficialidad. Los falsos expertos hablan sin comprender, las masas creen sin verificar, los políticos deciden sin saber. Es un teatro perfecto, una coreografía de apariencias, donde todos desempeñan su papel, y nadie se atreve a detener la música, porque detenerla implicaría mirar el vacío que se esconde detrás, el vacío del pensamiento, el vacío del sentido, el vacío de la verdad. Y mientras tanto, los verdaderos sabios, los que aún existen, se han retirado al silencio, no porque hayan sido derrotados, sino porque comprendieron que el ruido no puede discutirse,
solo puede esperarse a que se agote, como los monjes de la Edad Oscura que guardaron los manuscritos cuando el imperio colapsaba. Los pensadores contemporáneos resisten en las sombras, esperando que la humanidad vuelva a tener hambre de verdad. Porque la élite de la ignorancia no puede sostenerse para siempre, su poder depende del cansancio de los demás, de una atención que algún día se agotará, y cuando eso ocurra, cuando la multitud empiece a sospechar que la emoción no basta, que el ruido no alimenta, que la certeza sin comprensión es una jaula, entonces quizás el experto renazca. El fuego del conocimiento nunca muere, solo se oculta bajo las cenizas. Pero para que vuelva a arder, la humanidad deberá atravesar una purificación, reconocer que confundió la libertad con el ruido, la igualdad con la mediocridad y la democracia con el espectáculo. Solo entonces podremos reconstruir un mundo, donde el sabio vuelva a tener un lugar, no como autoridad opresiva, sino como guía en medio del desierto del ruido. Hasta que llegue ese día, la élite de la ignorancia seguirá gobernando con una sonrisa. No necesitan armas ni dogmas, les basta con un público que aplauda. Durante siglos, el arte y la educación fueron los dos pilares que mantenían viva la conciencia crítica de la humanidad. El primero nos enseñaba a sentir con profundidad, el segundo, a pensar con rigor, pero hoy ambos han sido vaciados de sentido y convertidos en espectáculos. Lo que alguna vez fue el alimento del alma, ahora es contenido. Lo que antes despertaba conciencia, hoy solo busca atención. La élite de la ignorancia entendió que para mantener dormida a una sociedad, no basta con censurarla, hay que entretenerla. La educación moderna ya no forma mentes pensantes, sino consumidores de información. Su objetivo no es cultivar criterio, sino producir obediencia adaptativa. Las aulas se convirtieron en fábricas de conformismo, donde la creatividad se disfraza de innovación, y el pensamiento crítico de rebeldía domesticada. El maestro ya no enseña a dudar, sino a memorizar. El estudiante ya no busca comprender, sino aprobar. La escuela se ha vuelto un espejo del sistema. Premia al que repite, castiga al que cuestiona. Antaño, el conocimiento era una llama que debía ser cuidada. Hoy es una estadística que debe ser medida. Las universidades, que alguna vez fueron templos del saber, se han convertido en corporaciones del prestigio. Venden títulos como si fueran certificados de obediencia intelectual. El experto que allí se forma no nace para pensar, sino para servir. El pensamiento libre, incómodo y creativo fue sustituido por el pensamiento rentable. Y así, la educación dejó de ser el camino hacia la sabiduría, para convertirse en el pasaporte hacia la conformidad. Pero la élite de la ignorancia no se detuvo ahí. También colonizó el arte, lo transformó en mercancía emocional, en un producto de consumo rápido. El artista, que antes buscaba la verdad a través de la belleza, ahora busca relevancia a través del algoritmo. El arte ya no incomoda, no interroga, no sacude, solo entretiene. Es un espejo complaciente, que refleja lo que el espectador quiere sentir. La rebeldía estética fue absorbida por el mercado y convertida en tendencia. La cultura, que alguna vez fue el espacio donde la sociedad se pensaba a sí misma, se ha vuelto un ruido inofensivo que acompaña la distracción colectiva. Los museos se llenan de selfies, los libros se reducen a frases inspiracionales, la música se fabrica para el algoritmo, el cine se programa para la dopamina. El arte dejó de ser una búsqueda de significado para convertirse en una anestesia emocional. Vivimos una era donde la sensibilidad se confunde con la viralidad. Y así, lentamente, el arte, la educación y la cultura, los antiguos guardianes de la conciencia, se transformaron en los principales mecanismos de control del nuevo orden, no porque repriman, sino porque adormecen, no porque prohíban, sino porque distraen, no porque mientan, sino porque evitan que pensemos. La élite de la ignorancia no necesita destruir la cultura, solo necesita vaciarla de significado. El filósofo Theodor Adorno, en el siglo XX viatorio, lo previó con precisión. La industria cultural transformaría la conciencia en mercancía. El entretenimiento es la prolongación del trabajo bajo el capitalismo tardío. Escribió: hoy, esa profecía es una realidad total. Incluso el ocio se ha vuelto productivo, se mide, se monetiza, se convierte en datos. Descansar ya no es desconectarse, es participar en otro circuito de consumo. Y mientras tanto, la idea de pensar se ha vuelto casi sospechosa. En un mundo donde la inmediatez es virtud, la reflexión parece un acto antisocial. Los expertos, los artistas, los maestros que se atreven a profundizar, son percibidos como lentos,
anticuados o elitistas. La cultura contemporánea celebra la rapidez, la emotividad y la espontaneidad, pero esas tres virtudes, combinadas, destruyen la posibilidad misma del pensamiento profundo. El resultado es un nuevo tipo de ignorancia, una ignorancia ilustrada, sofisticada, estéticamente presentada. Sabemos de todo, pero no comprendemos nada. Leemos citas sin contexto, consumimos obras sin interpretación, repetimos conceptos sin digestión intelectual. Es la ilusión del conocimiento sin el peso del esfuerzo. La élite de la ignorancia ha logrado que la superficialidad parezca sabiduría. En la escuela, la autoridad del maestro ha sido reemplazada por el algoritmo educativo. En el arte, la autoridad de la obra ha sido sustituida por la reacción del público. En la cultura, la autoridad de la verdad ha sido reemplazada por el consenso emocional. Todo lo que antes exigía esfuerzo ahora se mide por impacto. Lo que no genera atención no existe. Lo que no entretiene no sobrevive. Y lo más irónico es que este proceso se presenta como libertad. Cada uno puede aprender lo que quiera, nos dicen, crear lo que desee, expresarse como le plazca, pero esa aparente diversidad es una ilusión cuidadosamente diseñada. La educación, el arte y la cultura ya no se diferencian, todos sirven al mismo propósito de mantener al individuo ocupado, pero vacío, conectado, pero confundido, informado, pero sin dirección. El pensador polaco Zygmunt Bauman llamó a este fenómeno modernidad líquida. Todo se mueve, nada permanece. La educación líquida no deja raíces. El arte líquido no deja huella. La cultura líquida no deja memoria. En ese flujo constante, la élite de la ignorancia reina sin oposición, porque un pueblo sin memoria ni criterio no puede rebelarse. El conocimiento, como el fuego, necesita tiempo para arder, pero la civilización del clic lo ha reemplazado por chispas que iluminan un segundo y luego desaparecen. La educación ya no forma almas, forma algoritmos humanos. El arte ya no revela verdades, fabrica estímulos. La cultura ya no eleva, entretiene. Y sin embargo, en algún rincón silencioso de esta civilización del ruido, aún arde una chispa. Un maestro que enseña sin pantallas, un artista que crea sin buscar aplausos, un lector que piensa en lugar de escanear, son los últimos portadores de la llama que la élite de la ignorancia ha intentado extinguir, porque, aunque el sistema haya transformado el conocimiento en espectáculo, no puede borrar su esencia. La verdad sigue siendo incómoda. La cultura domesticada puede anestesiar, pero no puede matar la sed de sentido, y cuando esa sed despierte, cuando el hombre vuelva a preguntarse por qué sabe tanto, pero comprende tan poco, entonces el ciclo comenzará a romperse. Hasta entonces, el arte seguirá sonriendo desde las pantallas, la escuela seguirá premiando la obediencia, y la cultura seguirá celebrando el ruido, y el sabio, exiliado en su silencio, seguirá esperando el día en que la humanidad vuelva a preferir la verdad al entretenimiento. El ser humano contemporáneo habita una paradoja, vive rodeado de conocimiento, pero alejado de la sabiduría. Tiene acceso a toda la información del mundo, pero no sabe qué hacer con ella. Puede opinar sobre todo, pero no logra encontrar sentido en nada. Nunca hubo una civilización tan informada, ni tan perdida. En el corazón de esta abundancia de datos, late una pobreza interior, que la tecnología, el entretenimiento y la velocidad no pueden disimular. Es el vacío del alma moderna, un vacío ilustrado, brillante en la superficie, y desolado por dentro. Cuando la figura del experto murió, no solo se derrumbó una jerarquía intelectual, se rompió un vínculo espiritual. Durante siglos, los sabios y pensadores fueron más que autoridades académicas, eran guías del alma, enseñaban a vivir, a soportar la duda, a reconciliar la razón con el misterio. Pero el nuevo mundo, obsesionado con la utilidad, no tiene lugar para esa función. El conocimiento dejó de ser una brújula interior, para convertirse en una herramienta de consumo, y sin brújula, el hombre puede avanzar mucho, pero hacia ninguna parte. El filósofo Viktor Frankl lo advirtió tras sobrevivir a los campos de concentración. Cuando el sentido desaparece, el hombre se vacía por dentro, aunque tenga todo lo demás. Hoy, ese diagnóstico se repite en escala global. Vivimos en la era del bienestar material y la pobreza espiritual. La educación promete éxito, no sabiduría. La cultura promete placer, no sentido. La sociedad promete libertad, pero solo entrega opciones vacías, y el individuo, saturado de posibilidades, se siente más confuso que nunca. La muerte del experto no solo dejó un vacío cognitivo, sino un vacío moral.
Ya nadie enseña a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo justo y lo rentable, entre lo bello y lo útil. En su lugar, el individuo moderno se guía por la emoción inmediata, por la validación del entorno, por el reflejo digital de su identidad, pero en esa búsqueda de aprobación constante, ha perdido la relación más sagrada de todas, la relación consigo mismo. Friedrich Nietzsche predijo este escenario con una claridad aterradora. Cuando anunció la muerte de Dios, no hablaba solo de religión, sino del colapso del sentido trascendente. El hombre, liberado de toda autoridad externa, se volvió dueño de su destino, pero también esclavo de su vacío. Hoy, esa profecía se ha cumplido con un nuevo rostro. Ya no adoramos a los dioses, sino a los datos. Ya no buscamos la verdad, sino la sensación de certeza. Hemos reemplazado la fe por la estadística, la reflexión por la reacción, el alma por la pantalla. El individuo del siglo XXI vive en un océano de información, pero sin anclas, cambia de idea cada semana, de causa cada mes, de identidad cada año. La velocidad lo empuja a reinventarse constantemente, pero sin nunca encontrarse. Vive conectado a todos, pero desconectado de sí mismo. Habla, opina, comparte, pero no siente. El ruido exterior ha ocupado el lugar de la voz interior, y en ese silencio perdido se esconde la tragedia más profunda de nuestra época. El ser humano ya no se pertenece. Carl Jung, el gran psicólogo del alma, decía que el hombre moderno sufre porque ha perdido contacto con sus raíces simbólicas. Sin una estructura interior, cualquier estímulo lo arrastra. La sabiduría antigua, la filosofía, la religión, el arte, ofrecía al individuo un eje, un centro desde el cual interpretar la vida, pero en la era de la información total, ese centro ha sido reemplazado por un flujo interminable de estímulos. Ya no vivimos, reaccionamos, ya no pensamos, procesamos, ya no sentimos, interpretamos. Y sin embargo, detrás de esa fatiga del alma, hay un anhelo que resiste, un deseo silencioso de volver a la verdad, de reencontrar la profundidad perdida. Es el eco de lo humano que no puede ser suprimido, ni por el algoritmo, ni por la ideología. Algunos lo buscan en la espiritualidad, otros en la naturaleza, otros en la soledad, porque, como escribió Pascal, toda la infelicidad del hombre proviene de no saber permanecer quieto en una habitación, pero el sistema teme ese silencio, porque en el silencio, el individuo se reencuentra con lo esencial. La muerte del experto no fue solo un fenómeno académico o cultural, fue una amputación simbólica. Sin sabios, la humanidad perdió sus faros. Sin maestros, perdió dirección. Sin criterio, perdió sentido. La democracia de la ignorancia nos prometió igualdad, pero nos entregó orfandad. Ahora todos somos libres para opinar, pero nadie se siente libre para comprender. Y esa libertad vacía es la que nos mantiene en movimiento perpetuo, corriendo hacia ninguna parte, buscando en los demás la certeza que perdimos en nosotros mismos. El vacío moderno no es una ausencia de información, es una ausencia de significado, y ese vacío se llena con ruido, consumo y distracción. El sistema lo sabe, y por eso ofrece 1000 formas de escapar del silencio. Cada notificación es un sedante, cada novedad una dosis de olvido, pero por más estímulos que reciba, el alma sigue sedienta de verdad, porque lo que el algoritmo no puede ofrecer es sentido. Nietzsche lo llamó el desierto que crece dentro del alma humana, un desierto lleno de espejismos. Éxito, fama, libertad, visibilidad, todos prometen saciar el vacío, pero solo lo multiplican. La información sin sabiduría es como un banquete sin pan, abundante, pero incapaz de nutrir. Y así, el hombre moderno, en su obsesión por saberlo todo, terminó olvidando lo más importante, cómo vivir. Quizás por eso, los sabios de hoy no son los que más hablan, sino los que han aprendido a callar. En un mundo que premia la visibilidad, el silencio es el último acto de resistencia. El verdadero conocimiento no busca aplausos, busca sentido, no grita, ilumina, no impone, guía. Y aunque el ruido parezca invencible, toda civilización que olvida el valor del pensamiento, termina regresando a él cuando ya no tiene nada más que decir. La muerte del experto nos ha dejado huérfanos de verdad, pero también nos ha dado una oportunidad, volver a buscarla por nosotros mismos. Quizás el futuro no dependa de revivir a los expertos, sino de convertirnos, cada uno, en aprendices del silencio, porque solo quien se atreve a pensar por sí mismo puede escapar de la ilusión colectiva de saber. El nuevo renacimiento no nacerá del ruido de las multitudes, sino del murmullo de las conciencias que,
cansadas de opinar, decidan volver a comprender. Toda muerte deja una semilla, y la del experto, aunque parezca definitiva, no fue una excepción. De las ruinas del pensamiento crítico, de las cenizas de la sabiduría exiliada, está surgiendo algo que el sistema no puede controlar: el deseo de comprender, porque el alma humana, por más anestesiada que esté, siempre termina rebelándose contra la mentira, incluso cuando esa mentira viene disfrazada de verdad. La historia de la humanidad siempre ha oscilado entre dos fuerzas, la comodidad y el sentido. Durante un tiempo, la comodidad domina, pero cuando el alma se ahoga en su propio confort, el sentido regresa con la fuerza de un terremoto. Así ocurre ahora, mientras las pantallas predican distracción, mientras los falsos sabios venden certezas prefabricadas, algo silencioso comienza a despertar, una generación cansada de saber sin entender, harta de opinar sin pensar, empieza a buscar profundidad en un mundo que solo ofrece superficie. El nuevo renacimiento no llegará con manifestaciones ni revoluciones políticas, nacerá en lo invisible, en la mente de quien decide leer en lugar de deslizar, escuchar en lugar de reaccionar, comprender en lugar de juzgar. Nacerá en el corazón de quien se atreve a desconectarse del ruido para volver a escuchar su propia voz interior. La rebelión del futuro no será tecnológica ni económica, será espiritual. El sabio del mañana no será el que acumule más datos, sino el que conserve la capacidad de asombro. No será el que domine los algoritmos, sino el que se atreva a cuestionarlos. No será el que tenga razón, sino el que sepa callar cuando todos gritan, porque en el silencio renace la inteligencia, y en la quietud vuelve a germinar la verdad. El filósofo Martin Heidegger decía que el mayor peligro del mundo moderno no era la tecnología, sino el olvido del ser, esa desconexión profunda con lo esencial, y eso es exactamente lo que el experto simbolizaba antes de morir, la búsqueda del sentido por encima de la utilidad. Hoy, su figura renace, no como autoridad, sino como testimonio. El verdadero experto del futuro será aquel que haya aprendido a pensar sin necesitar ser escuchado, aquel que busque la verdad aunque no sea rentable, aquel que preserve la lucidez en medio del caos digital, porque llegará un punto, inevitable y necesario, en el que la saturación del ruido colapsará sobre sí misma, la gente se cansará del vacío disfrazado de libertad, el algoritmo perderá su encanto, las redes se volverán transparentes en su manipulación, y entonces, en ese silencio que siga al derrumbe, el pensamiento volverá a tener valor, la palabra volverá a tener peso, la sabiduría volverá a tener sentido. La verdadera democracia del conocimiento no será la del ruido, sino la del discernimiento, no la del consenso, sino la de la conciencia, no la de la igualdad en la ignorancia, sino la de la elevación en la verdad. Esa será la revolución más difícil, porque exigirá lo que el mundo ha olvidado: humildad, el reconocimiento de que no lo sabemos todo, de que necesitamos aprender, de que comprender es un acto de amor hacia la existencia. El hombre que logre reconciliarse con su ignorancia será el nuevo sabio, porque solo quien acepta no saber puede comenzar a conocer, solo quien duda puede descubrir, solo quien calla puede escuchar, y solo quien escucha puede entender. El futuro pertenece a quienes se atrevan a salir del ruido para recuperar la profundidad. Nietzsche soñaba con el nacimiento del Übermensch, el hombre que supera sus propias cadenas morales, pero tal vez el hombre superior de nuestro tiempo no será el que domina a los demás, sino el que se domine a sí mismo, el que aprenda a resistir el impulso de opinar, el deseo de tener razón, la tentación de ser visto, el que encuentre sentido en la soledad, claridad en el silencio y libertad en la mente. Ese será el nuevo tipo de sabio, un guerrero invisible en un mundo saturado de luces, porque en última instancia, la batalla por el conocimiento no es externa, es interior. El verdadero campo de guerra está dentro de cada conciencia, y cada vez que alguien elige pensar por sí mismo, interrumpe el algoritmo. Cada vez que alguien elige leer un libro en lugar de consumir contenido, debilita la maquinaria. Cada vez que alguien decide guardar silencio ante la multitud, renace una chispa del antiguo fuego del saber. El sistema teme una mente que piensa, pero tiembla ante una que comprende, porque comprender es ver lo que otros no ven, que la libertad no está en decir todo lo que se quiere, sino en poder callar lo que no importa, que la sabiduría no está en acumular respuestas, sino en sostener las preguntas, que el conocimiento no está en la información, sino en la conciencia. Así, la muerte del experto no será el final de la historia del conocimiento, sino el inicio de su resurrección, porque el fuego del saber no se extingue, solo cambia de forma.
Y aunque el mundo lo haya reducido a cenizas, siempre habrá una chispa que sobreviva en el alma de quien se niega a vivir anestesiado. Esa chispa puede ser una idea, un libro, un silencio, una mirada que comprende. De ahí renacerá el pensamiento, como el ave fénix que surge de las ruinas de su propia combustión, y cuando la humanidad vuelva a sentir hambre de verdad, volverá también el experto, no como maestro distante, sino como reflejo de lo mejor que podemos ser, seres pensantes, libres y conscientes. Hay un momento en toda civilización en que el ruido se confunde con la realidad, las voces se multiplican, los mensajes se cruzan, las certezas se fragmentan, y cuando ya nadie sabe distinguir lo verdadero de lo verosímil, aparece una nueva forma de oscuridad, la sociedad del eco, un mundo donde cada individuo vive encerrado en la repetición de su propia voz. Durante siglos, la verdad fue una conquista. Los filósofos griegos la llamaban aletheia, lo que se revela. Exigirla era un acto de valentía, pero hoy, la verdad ya no se revela, se fabrica, no se busca, se ajusta. La sociedad del eco ha reemplazado el pensamiento crítico por un reflejo automático. Ya no preguntamos si algo es cierto, preguntamos si coincide con lo que creemos. La información dejó de ser un medio para conocer el mundo, y se convirtió en un espejo que solo confirma nuestras convicciones. El experto, ese mediador entre la evidencia y la opinión, se volvió inútil en este ecosistema. La gente no lo necesita para saber, sino para justificarse, y como el experto incomoda al ofrecer límites, la sociedad del eco lo silenció. Prefiere un mundo de consensos instantáneos, donde toda idea se valida si resuena con la emoción colectiva. Lo peligroso no es que la mentira triunfe, sino que nadie la reconozca. Jean Baudrillard lo describió con lucidez profética. Vivimos en la era del simulacro, donde las imágenes sustituyen la realidad, y los símbolos pierden toda referencia. No hay hechos, solo interpretaciones amplificadas. La sociedad del eco convierte cada palabra en una reverberación infinita. Nadie escucha para comprender, todos escuchan para responder. Y cuando todos hablan, el silencio, ese que necesita la verdad para florecer, desaparece. El resultado es una civilización que se autopropaga sin saber hacia dónde va. Las redes son sus templos, los algoritmos sus sacerdotes, la validación su religión. En este culto, la verdad ha sido expulsada porque no es rentable. Las masas ya no necesitan comprender, solo identificarse, y así, la ignorancia se viste de identidad, la emoción se disfraza de moral, y la pertenencia reemplaza al pensamiento. En la sociedad del eco, cada mente es una habitación cerrada con espejos, todo rebota, nada penetra. Lo que antes era diálogo ahora es repetición amplificada. Lo que antes era crítica, hoy es ataque. Lo que antes era reflexión, hoy es ruido. Y mientras más grita la multitud, más profundo se hace el vacío que intenta ocultar. La muerte del experto alcanzó aquí su máxima expresión. No solo fue expulsado del discurso público, sino del deseo humano de aprender. Ya nadie quiere ser enseñado, todos quieren ser confirmados. Aprender implica reconocer la ignorancia, y reconocerla hoy es un acto de vergüenza. Por eso, las masas se refugian en la ilusión del saber instantáneo, prefieren tener razón que descubrirla. El pensamiento crítico no puede sobrevivir en este entorno, porque el eco lo distorsiona todo. Cada idea, antes de madurar, es triturada por la necesidad de aprobación. Cada duda, antes de desarrollarse, es ridiculizada. Cada verdad, antes de consolidarse, es ahogada por 1000 versiones superficiales. Y así, el conocimiento se convierte en ruido blanco omnipresente, pero vacío. El experto, antaño custodio de la verdad, fue sustituido por el opinador permanente, ese nuevo profeta que habla de todo sin haber profundizado en nada. Sus sermones se transmiten en directo, sus dogmas cambian según el algoritmo. Ya no se necesita estudio ni reflexión, basta con carisma. En la sociedad del eco, la verdad es lo que suena mejor, no lo que resiste el examen de la razón. Pero el eco tiene un precio. Cuanto más se repite una mentira, más frágil se vuelve el alma colectiva, porque el eco no solo mata la verdad, mata la posibilidad de escuchar lo que no queremos oír, y sin esa confrontación, el pensamiento deja de evolucionar. La humanidad entra en una nueva edad media, no por falta de información, sino por exceso de espejos. Y sin embargo, en medio de ese ruido infinito, el silencio sigue existiendo, oculto, casi clandestino, en los márgenes del sistema. Allí viven los pocos que aún buscan comprender en lugar de reaccionar. No tienen poder ni visibilidad, pero poseen algo que el sistema teme:
Tiempo para leer, para observar, para pensar, son los nuevos herejes del siglo XXI. De Deniо, los que creen que el conocimiento todavía puede liberarnos. Quizás el futuro no pertenezca a los que más hablen, sino a los que aprendan de nuevo a escuchar, porque en un mundo donde todo se repite, pensar se convierte en el acto más revolucionario. Después del ruido vino el silencio, pero no el silencio del pensamiento, sino el de la anestesia. La humanidad, agotada por su propia hiperactividad mental, empezó a entregarse voluntariamente al descanso de no pensar. Así nació la sociedad anestesiada, un mundo donde el confort sustituyó a la conciencia, donde la calma no es paz, sino desconexión. Ya no se sufre por ignorancia, porque el sistema aprendió a convertir la ignorancia en placer. El nuevo ser humano no está oprimido, está entretenido, no es prisionero, es participante, vive en un estado de somnolencia lúcida, creyendo decidir, cuando en realidad solo responde a estímulos cuidadosamente diseñados. Las pantallas no son cadenas, son almohadas, nos arrullan con información constante, hasta que el espíritu se adormece, y así, el pensamiento, que antes era una llama incómoda, se convirtió en una brasa débil, apenas perceptible bajo el peso del confort. Jung-Chul Han lo describe como el infierno de lo igual, una civilización donde la diferencia ha sido eliminada, donde todo se siente igual, suena igual, piensa igual. El exceso de positividad destruyó la crítica, la emoción continua anuló la profundidad. Vivimos en un mundo que no permite el dolor, el conflicto, ni la contradicción, los tres motores del pensamiento. El sufrimiento, que antes nos obligaba a buscar sentido, ha sido reemplazado por distracción, y en ese alivio permanente, la mente se apaga sin notarlo. Las sociedades del pasado temían al tirano, las actuales temen al aburrimiento, y para evitarlo, aceptan cualquier forma de vigilancia, cualquier pérdida de autonomía, siempre que venga acompañada de entretenimiento. Es el pacto moderno. Entregamos libertad a cambio de confort. El pensamiento crítico no fue prohibido, fue desincentivado. No se castiga al que duda, se lo ignora. No se silencia al que piensa, se lo rodea de ruido. El experto, en este nuevo orden, ya no es una amenaza, sino una figura ridícula. Habla de ética en un mundo que solo quiere resultados, de verdad en una cultura que solo quiere dopamina. La sabiduría se percibe como lentitud, la profundidad como complicación, lo inmediato es el nuevo dogma. La sociedad anestesiada ya no busca comprender el mundo, sino sentirse bien en él, aunque se esté derrumbando. La anestesia colectiva no solo actúa sobre la mente, sino sobre la emoción moral. La indignación digital, que antes parecía señal de conciencia, se volvió un reflejo programado. Nos indignamos por un día, olvidamos al siguiente. Cada escándalo reemplaza al anterior con precisión quirúrgica. Es una indignación sin consecuencias, diseñada para darnos la ilusión de participación. La moral se ha convertido en entretenimiento, y el resultado es un ciudadano que se siente comprometido sin haber cambiado nada. El filósofo italiano Pier Paolo Pasolini lo predijo en los años 70. El nuevo fascismo no será militar, será consumista. Tenía razón, no necesita campos ni censura, necesita deseo. El nuevo poder no impone prohibiciones, ofrece infinitas elecciones irrelevantes, nos hace sentir libres, porque podemos escoger el color del enredo que nos atrapa. El experto, que solía advertirnos de estas trampas, fue sustituido por el publicista, el coach, el influencer. El sabio antiguo enseñaba a dominar los impulsos, el moderno enseña a explotarlos. El pensamiento, para sobrevivir, necesita fricción, pero el mundo actual ha eliminado toda resistencia. Las aplicaciones piensan por nosotros, las plataformas deciden lo que veremos, los algoritmos anticipan lo que desearemos. Vivimos en un presente continuo sin memoria, ni futuro. Nada duele, pero nada transforma, nada falta, pero nada llena. Somos libres de toda responsabilidad. Lo más inquietante es que esta anestesia no produce infelicidad, sino conformismo. El ciudadano medio no siente opresión, siente bienestar, y eso la hace invencible. Un pueblo adormecido no se rebela, porque no siente el vacío. Lo disfraza con ocupación constante. La distracción se ha convertido en la nueva forma de obediencia. El filósofo Aldous Huxley lo entendió antes que nadie. El futuro no estaría dominado por el miedo, sino por el placer. La servidumbre voluntaria del individuo contemporáneo no se debe a la represión, sino a la saturación. El sistema no nos priva de libertad, nos abruma con opciones, no nos obliga a callar, nos enseña a hablar sin decir nada,
No nos prohíbe pensar, nos convence de que pensar es innecesario. En la sociedad anestesiada, el saber se ha vuelto un lujo inútil. La búsqueda de la verdad ya no es una necesidad, sino un capricho intelectual. Quien todavía piensa, parece fuera de lugar. Quien cuestiona, parece enfermo. Y sin embargo, detrás de esta calma sintética, la angustia vuelve a despertar, porque el alma humana no puede ser dopada eternamente. Tarde o temprano, el vacío que el entretenimiento no llena exige sentido. La humanidad está aprendiendo una lección silenciosa. El confort perpetuo no es felicidad, sino olvido. No se trata de vivir mejor, sino de no sentir. Pero una sociedad que elimina el dolor, elimina también la posibilidad del crecimiento. El pensamiento crítico, como el músculo, se atrofia cuando no se usa. Y hoy, la especie que alguna vez desafió a los dioses por conocer, se ha conformado con tocar pantallas. Aún así, el pensamiento no muere, solo espera. Espera en los márgenes, en las mentes que todavía se resisten a la anestesia, en los lectores que aún sienten incomodidad ante la mentira, en los que aún prefieren la soledad del entendimiento al confort de la ignorancia, porque cada mente que despierta rompe un fragmento de esta hipnosis colectiva. La muerte del experto fue el comienzo del sueño, pero todo sueño, por más profundo que sea, termina cuando alguien decide abrir los ojos, y el despertar no será masivo ni repentino, será individual, silencioso, persistente, porque la sabiduría no grita, susurra, y en medio del ruido anestésico del mundo moderno, quien logre oír ese susurro, habrá encontrado el primer acto de libertad real. Toda oscuridad, por densa que parezca, termina revelando grietas por donde entra la luz. La sociedad anestesiada, tan eficiente en su dominio del alma, empezó a mostrar fisuras. Entre tanto ruido, comenzaron a escucharse murmullos. Entre tanto confort, aparecieron los primeros inconformes. Entre tanta información vacía, surgieron los que querían comprender. Así comienza todo renacimiento, con una incomodidad, con una sensación profunda de que algo no encaja, de que lo que nos venden como libertad huele a jaula. El despertar cognitivo no nace en las masas, sino en los márgenes. No se origina en los grandes discursos, sino en los silencios individuales. Es la historia que se repite desde Sócrates hasta hoy. Cuando la mentira se convierte en norma, pensar se vuelve un acto revolucionario. En un mundo donde todos buscan tener razón, el que busca sentido es el verdadero disidente. Los primeros en despertar no son los más informados, sino los más sensibles al vacío. Son los que descubren que la distracción no elimina el dolor, solo lo posterga, que el entretenimiento no libera, solo adormece, que la comodidad no es bienestar, sino renuncia, y cuando ese vacío empieza a doler más que la ilusión que lo cubre, el pensamiento vuelve a encenderse. Esta nueva rebelión no tiene líderes, banderas ni manifiestos. Se propaga como una corriente subterránea, invisible al sistema, porque no busca confrontarlo frontalmente, lo evade. Cada persona que elige leer un libro en lugar de mirar una pantalla, cada mente que decide observar antes de reaccionar, cada alma que vuelve a valorar el silencio, se convierte en parte de este movimiento silencioso. Es una resistencia que no marcha, medita, no grita, comprende. Las civilizaciones antiguas hablaban del retorno del espíritu, cuando el conocimiento caía en decadencia. Hoy, ese retorno adopta la forma de una conciencia que empieza a recordar lo olvidado, que pensar no es un lujo, es una necesidad vital, que el alma no se alimenta de datos, sino de sentido, que el silencio no es vacío, es espacio interior. Este despertar cognitivo es lento, pero imparable, porque responde a algo más profundo que la lógica, responde al hambre de verdad. Los nuevos rebeldes no son guerreros ni políticos, son pensadores, no destruyen edificios, sino paradigmas, no buscan imponer una verdad, sino liberar la mente de la pereza emocional. Su fuerza no está en los números, sino en la claridad, y esa claridad es contagiosa. Cuando alguien comprende, ilumina a los que lo rodean. Así empieza la transformación, de conciencia en conciencia, como una cadena invisible que recorre el mundo. El sistema no puede controlar este tipo de rebelión, porque no tiene un enemigo visible, no se organiza, no se financia, no se anuncia, se expande en la mente de cada individuo que decide desconectarse del flujo de manipulación. Cada acto de pensamiento independiente es un golpe al corazón del mecanismo que vive del ruido, y por eso, el pensamiento libre es hoy el acto más peligroso. En las universidades, algunos profesores comienzan a rescatar la duda como virtud. En las redes, algunos creadores desafían la velocidad con profundidad.
En las calles, algunos jóvenes descubren que aprender por sí mismos es más liberador que obedecer currículos vacíos. En los hogares, algunas familias apagan el televisor para volver a conversar. En todas partes, pequeños gestos cotidianos marcan el inicio de una revolución invisible. No es casualidad que este despertar haya comenzado en una era de saturación. Como escribió Carl Jung, donde hay un exceso de luz artificial, surge la necesidad de una oscuridad interior. El alma humana, sobrealimentada de estímulos, busca equilibrio, y ese equilibrio se encuentra en el regreso a lo esencial, en la lectura, en la contemplación, en la naturaleza, en la conversación profunda. El nuevo pensamiento no busca dominar la tecnología, sino humanizarla. No busca destruir el sistema, sino trascenderlo. No busca ganar discusiones, sino recuperar la capacidad de escuchar. Es un pensamiento humilde, consciente de sus límites, pero poderoso, porque se atreve a mirar más allá del espejismo del progreso. La muerte del experto, que parecía definitiva, ahora se revela como un rito de transición. Su desaparición permitió que la autoridad se desmoronara, pero también que el conocimiento se liberara de su forma rígida. Los nuevos sabios no visten batas ni ocupan cátedras, trabajan en silencio, desde la introspección, desde el arte, desde la vida cotidiana. Son jardineros de la conciencia, cultivadores del discernimiento. Este despertar no será rápido ni cómodo. El sistema intentará absorberlo, convertirlo en moda, monetizarlo, trivializarlo, pero siempre habrá quienes escapen a esa trampa, quienes elijan la lentitud en lugar de la prisa, la comprensión en lugar de la reacción, la verdad en lugar de la aprobación, porque el pensamiento es como el agua. Puede ser contenido, pero nunca destruido. Tarde o temprano, encuentra un cauce, y hoy está comenzando a fluir nuevamente, entre los escombros del ruido, entre los algoritmos del conformismo, entre los muros del entretenimiento. El despertar cognitivo no anuncia el fin del sistema, sino el principio del individuo consciente. Y cuando suficientes individuos despierten, cuando el conocimiento vuelva a ser un acto de amor, y no de consumo, cuando el silencio recupere su dignidad, entonces el experto renacerá, no como autoridad, sino como símbolo de lo que el alma humana siempre quiso ser, una llama que piensa. De las ruinas del ruido, comienza a levantarse algo nuevo, no un sistema, ni una ideología, ni una moda, es algo más profundo y silencioso, un cambio en la calidad de la conciencia. El despertar individual del que surgieron los primeros pensadores libres está empezando a conectarse, a reconocerse. Pequeños núcleos de lucidez, dispersos por el mundo, comienzan a tejer una red invisible, que no necesita líderes ni banderas, porque su fuerza no es la imposición, sino la claridad. Así nace la sociedad del discernimiento, una civilización en formación que entiende que el conocimiento no es poder sobre los demás, sino libertad interior frente al engaño. En esta nueva sociedad, pensar vuelve a ser un acto de valentía. No se trata de saber más, sino de saber mejor, de distinguir lo esencial de lo superficial, lo verdadero de lo útil, lo humano de lo programado. La sabiduría deja de ser acumulación para convertirse en depuración. Aprender vuelve a tener sentido, porque deja de ser competencia, y vuelve a ser comunión. Los nuevos aprendices ya no buscan títulos ni reconocimiento, buscan comprensión, buscan raíces. El sistema que dominó el siglo XXI comienza a mostrar grietas. La economía del ruido empieza a colapsar bajo su propio peso. Las masas, saturadas de distracción, empiezan a demandar silencio. El consumo ya no satisface, la fama ya no inspira, la hiperconexión ya no une, y en medio de ese colapso de los viejos valores, el discernimiento emerge como el nuevo poder revolucionario. El discernimiento no es una habilidad técnica, es un estado del alma. Es la capacidad de ver sin dejarse arrastrar, de escuchar sin perderse, de elegir sin obedecer. El ciudadano del futuro no será el más informado, sino el más consciente. Su poder no vendrá de dominar la tecnología, sino de comprenderla, y esa comprensión le permitirá usarla sin ser usado, mirarla sin idolatrarla, apagarla cuando lo necesite. En esta nueva civilización que empieza a formarse, el experto renace bajo otra forma, ya no como figura de autoridad, sino como mediador entre el conocimiento y la conciencia. No dicta, acompaña, no impone, orienta, no busca ser escuchado por todos, sino comprendido por quien esté preparado para escuchar. Su voz no compite en el mercado de la atención, resuena en el espacio interior de las almas despiertas. Las instituciones también comienzan a transformarse.
Las escuelas vuelven a ser lugares de pensamiento, y no de adiestramiento. Las universidades redescubren la sabiduría, que habían cambiado por rentabilidad. Los maestros dejan de enseñar respuestas, y comienzan a enseñar preguntas. Los medios que sobreviven ya no buscan entretener, sino esclarecer. La cultura abandona la euforia del consumo, y recupera el misterio de lo simbólico. El arte deja de ser un producto para volver a ser un espejo del espíritu. La educación deja de fabricar empleados, y vuelve a formar seres humanos. La ciencia deja de servir al mercado, y retorna al servicio de la verdad. Todo aquello que fue manipulado por la economía del ruido, empieza lentamente a purificarse, a recuperar su esencia, no porque el sistema lo permita, sino porque el alma humana lo exige. Los nuevos ciudadanos de la sociedad del discernimiento no se definen por su ideología, sino por su lucidez. No creen ciegamente en ningún discurso, pero tampoco caen en el cinismo del todo da igual. Han aprendido que la libertad no consiste en rechazar toda autoridad, sino en reconocer la verdadera, la autoridad del conocimiento, de la evidencia, de la coherencia interior. En un mundo que confundió la opinión con la verdad, discernir se convierte en una forma de resistencia espiritual. El cambio no se impone desde arriba, surge desde dentro. Comienza en el momento en que alguien decide pensar antes de reaccionar, en que alguien duda de lo que todos repiten, en que alguien prefiere la verdad incómoda al aplauso fácil. Esa decisión, invisible y silenciosa, tiene un poder que ninguna estructura puede detener, porque el discernimiento no puede ser censurado, puede ser ignorado, pero no destruido. La historia de la humanidad demuestra que las civilizaciones mueren cuando dejan de pensar, pero también demuestra que de cada colapso surge una nueva forma de conciencia. La muerte del experto fue necesaria para revelar lo que habíamos olvidado, que el saber no pertenece a las élites, sino al espíritu humano, y que el conocimiento no se transmite como una mercancía, sino como una llama que pasa de mente en mente, de corazón en corazón. Este nuevo renacimiento no será ruidoso, no llenará titulares, no buscará aprobación, se expandirá en silencio, como la raíz de un árbol que crece bajo tierra antes de florecer. La sociedad del discernimiento no impondrá leyes, sino que recordará principios, no fundará templos, sino espacios de diálogo, no levantará banderas, sino puentes, y cuando la mayoría esté lista, cuando el cansancio del vacío se vuelva insoportable, cuando el alma colectiva vuelva a tener hambre de verdad, esta minoría silenciosa se convertirá en semilla, y de esa semilla renacerá la civilización del pensamiento, no como una élite del saber, sino como una comunidad de conciencia. La muerte del experto habrá cumplido entonces su propósito histórico, destruir las falsas jerarquías del conocimiento, para que la sabiduría vuelva a ser una experiencia humana, libre y compartida. El ciclo se cerrará, la ignorancia democrática habrá dado paso a la inteligencia compartida, y en ese punto, la humanidad recordará la lección más olvidada de todas, que el conocimiento no se impone, se contagia, que la verdad no se enseña, se vive, y que el pensamiento cuando se libera del ego, deja de dividir, y comienza a unir. Toda transformación profunda provoca resistencia. El despertar del discernimiento, silencioso pero imparable, comenzó a incomodar a los pilares del sistema, las estructuras que habían prosperado alimentando la confusión, los medios, las corporaciones, las plataformas, los gobiernos, percibieron una amenaza invisible, un público que ya no reaccionaba, un ciudadano que ya no creía, una mente que empezaba a desconectarse del ruido. La indiferencia hacia el espectáculo se volvió su peor enemigo. El sistema había sobrevivido a todas las revoluciones políticas, económicas y tecnológicas, pero nunca había enfrentado una revolución del pensamiento, porque no se puede manipular a quien ha aprendido a observarse, ni controlar a quien ha descubierto la diferencia entre desear y comprender. Por eso, su contraataque fue sutil, no recurrió a la censura abierta, sino a la seducción renovada. El ruido regresó, pero disfrazado de profundidad. La distracción volvió, pero con estética filosófica. El mercado comprendió que el nuevo consumidor no quería solo entretenimiento, sino contenido con propósito. Así nació la espiritualidad empaquetada, la reflexión en cápsulas, el pensamiento motivacional instantáneo, una nueva forma de anestesia, disfrazada de sabiduría. El sistema aprendió a hablar el idioma de los despiertos, para volver a dormirlos. Era una trampa perfecta, ofrecer conocimiento sin compromiso, profundidad sin esfuerzo, conciencia sin transformación, y millones volvieron a caer. Las redes se llenaron de discursos inspiradores,
que no inspiraban acción, de frases sobre libertad, que no liberaban a nadie. La rebelión del pensamiento fue reducida a estética, el silencio, convertido en tendencia, pero algunos resistieron, los que comprendieron que el pensamiento verdadero no se vende ni se monetiza, que la sabiduría no se produce en masa, que el conocimiento auténtico no busca seguidores, sino comprensión. Esos pocos empezaron a vivir de otra manera, sin gritar, sin exhibirse, sin esperar aprobación. Volvieron a leer libros olvidados, a conversar cara a cara, a trabajar por amor al conocimiento, y no por visibilidad. Su revolución no tenía hashtags, tenía coherencia. El sistema, al no poder silenciarlos, intentó ridiculizarlos, los llamó idealistas, anticuados, elitistas, les opuso la velocidad de lo nuevo, la comodidad de lo simple, la promesa del todo fácil, pero el discernimiento no se mide por modas, se mide por resultados, y poco a poco, los efectos del ruido comenzaron a ser evidentes, la crisis mental, la fatiga emocional, la desconfianza generalizada, el espectáculo empezaba a agotarse, la anestesia ya no funcionaba. En ese punto, la rebelión del silencio empezó a propagarse, no con discursos, sino con ejemplo. En medio del caos digital, surgieron espacios de estudio, lectura, contemplación, pequeños círculos, donde el diálogo reemplazó al debate, donde la comprensión superó al juicio, escuelas sin jerarquías, comunidades sin dogmas, proyectos sin fama, y aunque eran invisibles para las masas, se multiplicaban como raíces bajo la tierra. El filósofo Albert Camus escribió que el único modo de enfrentarse a un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre que tu misma existencia sea un acto de rebelión. Eso se convirtió en la consigna de esta nueva generación de pensadores: vivir de manera lúcida en medio de la confusión, no combatir al sistema, sino dejar de alimentarlo, no destruir las estructuras, sino dejar que se marchiten por inanición, porque la ignorancia organizada no puede sobrevivir sin atención, y la atención, ese recurso que el sistema explotaba como petróleo, comenzó a escasear. Cada vez más personas la recuperaban como acto consciente, dejaban de consumir compulsivamente, reducían el ruido, cultivaban la calma. La revolución no ocurría en las calles, sino en la mente. Era una insurgencia espiritual, invisible y poderosa. La élite de la ignorancia empezó a fracturarse. Algunos de sus propios miembros, antiguos influencers, líderes, periodistas, tecnócratas, empezaron a desertar. Se dieron cuenta de que habían vivido construyendo espejismos, fabricando ilusiones, manteniendo a la gente dormida con promesas vacías. Y cuando el remordimiento se volvió insoportable, algunos cruzaron de bando, comenzaron a enseñar lo que sabían sobre la manipulación de masas, expusieron los mecanismos del algoritmo, los trucos del marketing, la psicología del control. Así, los antiguos arquitectos del ruido se convirtieron en mensajeros de la lucidez. Fue entonces cuando el sistema comprendió que ya no podía controlar la información, debía controlar el significado. Si la verdad se liberaba, podía sobrevivir solo manipulando la interpretación, y así comenzó la guerra por el sentido. Los discursos se multiplicaron, los símbolos se vaciaron, las palabras se degradaron, libertad, democracia, verdad, educación, todo fue reconfigurado hasta perder su esencia, pero esta vez, la gente ya había aprendido. El discernimiento colectivo se convirtió en un escudo. La sociedad del pensamiento, aunque minoritaria, sabía reconocer la manipulación por su olor, sabía distinguir el mensaje sincero del fabricado, el maestro del vendedor, la sabiduría del eslogan. El sistema seguía rugiendo, pero su rugido sonaba hueco, porque el ruido solo asusta a quien no comprende. Y así, sin manifestaciones, sin violencia, sin confrontación, el equilibrio comenzó a inclinarse. El poder del sistema seguía siendo inmenso, pero su autoridad se desmoronaba, y cuando una estructura pierde legitimidad en la conciencia de las personas, su caída ya no depende del tiempo, sino de la madurez espiritual del pueblo. En ese momento histórico, el silencio se volvió símbolo de libertad, no el silencio del miedo, sino el silencio que precede a la creación. En ese silencio fértil, el pensamiento renacía como semilla, y la humanidad por primera vez en siglos, empezaba a recordar quién era, no un consumidor de ideas, sino un creador de significado. La muerte del experto, que fue el origen del caos, se convertía así en el principio del orden, no un orden impuesto, sino interior, no una jerarquía vertical, sino una armonía horizontal, entre seres conscientes. Y ese equilibrio, frágil pero real,
se extendía como una aurora sobre el mundo, que había confundido la ignorancia con libertad. Porque toda civilización muere cuando deja de pensar, pero también renace cuando alguien se atreve a hacerlo otra vez. Toda noche termina, incluso las que parecen eternas. Después de siglos de ruido, la humanidad comenzó a despertar con la misma lentitud con la que amanece el sol sobre un paisaje devastado. No fue una revolución ruidosa, sino una transformación silenciosa, casi invisible. Los templos de la distracción estaban vacíos, los ecos de las antiguas pantallas se desvanecían, y la gente empezó a notar algo que había olvidado hacía mucho tiempo: el sonido del mundo sin interferencias. El aire sin el peso del exceso parecía más limpio, las conversaciones más sinceras, la tecnología más humana. El hombre por fin, más consciente de sí mismo, había terminado la era de la velocidad sin dirección, del conocimiento sin comprensión, de la libertad sin conciencia. En su lugar, surgía una nueva forma de civilización, una que no buscaba conquistar el planeta, sino comprenderlo, no pretendía dominar la mente, sino liberarla, no perseguía el éxito, sino la claridad. Esta nueva humanidad, nacida del discernimiento, comprendió una verdad esencial: no existe progreso sin sabiduría. Y la sabiduría no nace del ruido, sino del silencio. Los nuevos ciudadanos no temían callar. Al contrario, veneraban la pausa como un acto de respeto hacia la verdad. Aprendieron a escuchar de nuevo, no solo a los otros, sino a sí mismos, a la naturaleza, al tiempo, porque entendieron que escuchar no es pasividad, es apertura, es comunión. El viejo mundo había confundido pensar con producir, opinar con existir, tener con ser. Pero la civilización de la lucidez volvió a unir lo que la modernidad había separado: el conocimiento y el alma, la razón y la sensibilidad, la ciencia y el espíritu. La educación dejó de ser una carrera y se transformó en un viaje. Aprender ya no significaba acumular datos, sino expandir conciencia. El maestro volvió a ser un guía, no un funcionario, y el alumno, un buscador, no un receptor. El arte recuperó su poder ancestral. Dejó de entretener para volver a despertar. Los artistas ya no competían por visibilidad, sino por verdad. Las obras dejaron de ser mercancías y se convirtieron en espejos del espíritu humano. La belleza volvió a ser un camino hacia la comprensión, no un adorno. La cultura, que había sido secuestrada por la superficialidad, volvió a ser una forma de resistencia. Incluso la ciencia se transformó. Dejó de mirar el mundo como un objeto que debe ser explotado y empezó a verlo como un misterio que debe ser comprendido. Los científicos de esta nueva era ya no trabajaban para el mercado, sino para la humanidad. Sabían que cada descubrimiento debía estar guiado por la ética, por la pregunta fundamental: ¿esto nos acerca o nos aleja de nosotros mismos? Porque comprendieron que no hay avance tecnológico que valga la pena si destruye la conciencia. El alma colectiva comenzó a sanar. Las personas redescubrieron la importancia del tiempo lento, del trabajo con propósito, del descanso que nutre, de las relaciones profundas. El vacío que antes se llenaba con consumo, ahora se llenaba con sentido. La soledad dejó de ser castigo para convertirse en maestra, y el silencio, en el lenguaje común de los despiertos. En este nuevo amanecer, el experto ya no era el guardián del conocimiento, sino su jardinero. Su tarea no consistía en imponer verdades, sino en cultivar preguntas. El sabio moderno no vestía de solemnidad, sino de humildad. No enseñaba desde la autoridad, sino desde la presencia, porque había comprendido que el conocimiento que no transforma el alma es solo una acumulación de palabras. Y en ese renacimiento interior, la humanidad recordó lo que había olvidado durante siglos: que el conocimiento sin amor destruye, y que el amor sin conocimiento se extravía, que la verdadera inteligencia no se mide por la velocidad del pensamiento, sino por la profundidad de la comprensión, que la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en saber por qué se quiere. Esta nueva civilización no necesitaba héroes ni salvadores. Su grandeza residía en lo cotidiano, en la mente que se detiene antes de reaccionar, en la palabra que edifica en lugar de dividir, en la mirada que comprende en lugar de juzgar. La sabiduría dejó de ser privilegio de unos pocos y se convirtió en práctica colectiva. La humanidad, al fin, había alcanzado algo más grande que el conocimiento: la conciencia de sí misma. Pero este amanecer no fue perfecto. Todavía quedaban sombras, todavía había ruido, las viejas estructuras del poder seguían resistiendo, los últimos ecos del sistema intentaban revivir. Sin embargo, ya no tenían dónde anclarse.
Porque el nuevo ser humano no buscaba seguir a nadie, buscaba entender, no necesitaba gurús ni ideólogos, necesitaba silencio y verdad. El filósofo Plotino decía que el alma, cuando se limpia del exceso, vuelve a ver la luz que siempre había estado ahí. Esa luz es la lucidez que ahora guía a la humanidad, no una iluminación mística, sino una claridad práctica, una mirada limpia, que distingue lo real de lo ilusorio. La civilización del discernimiento no promete felicidad constante, sino conciencia permanente, porque el hombre lúcido no huye del dolor, lo transforma en comprensión. Y así, lentamente, el mundo comenzó a parecerse a lo que alguna vez soñaron los filósofos, un lugar donde pensar y vivir son el mismo acto, donde el saber no se usa para dominar, sino para servir, donde el conocimiento vuelve a tener alma, y el alma vuelve a tener dirección. La humanidad comprendió, finalmente, lo que siempre estuvo escrito en las paredes del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo, y conocerás el universo. Toda civilización, incluso las más sabias, enfrenta un destino común, la tentación de creerse inmune a la caída, y cuando la humanidad renació de entre las ruinas del ruido, cuando el discernimiento se convirtió en su nueva brújula, comenzó a surgir una amenaza inesperada: el orgullo del conocimiento recuperado. El hombre lúcido empezó a olvidar que la sabiduría, cuando se idolatra, deja de ser sabiduría, y se convierte en una forma más sofisticada de arrogancia. El silencio había liberado al pensamiento, pero ahora el pensamiento corría el riesgo de olvidar el silencio. Algunos comenzaron a verse como guardianes de la verdad, creyendo que su comprensión los hacía superiores a quienes aún no habían despertado. Lo que había nacido como un movimiento de humildad espiritual empezó a generar sus propios templos de pureza intelectual, sus propios nuevos expertos. El ciclo amenazaba con repetirse. La historia, que tantas veces había visto morir al conocimiento por exceso de ego, parecía murmurar una advertencia: cada vez que el hombre se cree dueño de la verdad, deja de comprenderla. Y así, el renacimiento de la lucidez enfrentó su primera sombra. No era la ignorancia externa, sino el orgullo interior. El filósofo Spinoza decía que la sabiduría no consiste en dominar la verdad, sino en amar la realidad. Pero el ser humano, incluso el más consciente, siente el deseo de poseer lo que ama, y el conocimiento, cuando se posee, se corrompe. El peligro del sabio no está en el error, sino en la certeza, porque la certeza inmoviliza, la duda, en cambio, mantiene vivo el fuego del pensamiento. Así, las comunidades del discernimiento tuvieron que aprender una nueva lección. La sabiduría no se enseña, se practica, no se defiende, se comparte, no se impone, se encarna. La nueva civilización comprendió que debía protegerse de sí misma, de su tendencia natural a querer convertir la comprensión en estructura, la libertad en sistema, la luz en religión. Volvió entonces la importancia del equilibrio. La lucidez debía convivir con la humildad, la verdad con el misterio. La razón debía aprender a inclinarse ante lo que no puede explicar, porque el pensamiento, por más vasto que sea, no puede abarcar la totalidad de la vida, y la vida, en su sabiduría silenciosa, siempre guarda un espacio de incertidumbre, para recordarnos que seguimos siendo aprendices. Carl Jung escribió que el que mira hacia la luz no debe olvidar que también proyecta una sombra. La nueva humanidad comprendió esa frase como una advertencia y una guía. Decidió no ocultar su sombra, sino integrarla. En lugar de huir de su imperfección, aprendió a contemplarla como parte esencial de la conciencia, porque el conocimiento que no se confronta con su propia oscuridad termina convirtiéndose en tiranía moral. El nuevo peligro no era la ignorancia, sino la pureza, porque la pureza absoluta, intelectual, espiritual o ideológica, siempre lleva a la violencia. Por eso, los sabios del nuevo tiempo enseñaron que la verdad debía permanecer permeable, flexible, abierta al diálogo, al error, a la contradicción, porque solo lo imperfecto puede crecer. En esta etapa, la humanidad comprendió algo que el mundo antiguo había olvidado: que el conocimiento no debe ser un pedestal, sino un puente, que el sabio no debe elevarse, sino descender, mezclarse con la vida, caminar entre los que aún buscan, aprender del error, reír con la imperfección. La lucidez sin compasión se volvió, entonces, el nuevo enemigo. Y fue precisamente el arte quien salvó nuevamente al espíritu del exceso de razón. Los poetas recordaron lo que los filósofos habían olvidado: que la belleza también enseña, que la emoción también revela, que la fragilidad también ilumina. La música volvió a ser el lenguaje entre la mente y el alma. La poesía,
el recordatorio de que la verdad también necesita ternura, el pensamiento sin sensibilidad se seca, y la sensibilidad sin pensamiento se pierde. La nueva humanidad comprendió que solo uniendo ambas puede sostenerse. Así nació la ética del equilibrio, una forma de vivir en la lucidez sin volverse dogmático, de pensar sin volverse distante, de comprender sin juzgar. Los nuevos sabios aprendieron a no buscar discípulos, sino espejos, a no querer convencer, sino inspirar, a no guiar desde el poder, sino desde la coherencia. Entendieron que la verdadera autoridad no se proclama, se irradia. Este fue el momento más delicado del nuevo ciclo, el instante en que la humanidad, por primera vez, tuvo que aprender a sostener su propia claridad sin caer en la soberbia. Ya no se trataba de conquistar la verdad, sino de convivir con ella sin destruirla. La madurez del conocimiento se reveló, no en saber más, sino en saber detenerse. Y así, el sabio volvió a ser lo que fue en los orígenes, un caminante, no un ídolo, no un maestro inalcanzable, sino un compañero en el sendero del alma. La luz dejó de ser una bandera para volver a ser una dirección. La sabiduría ya no prometía certezas, sino profundidad. La verdad ya no dividía, unía. La humanidad había aprendido por fin que la mayor amenaza no era la ignorancia, sino el olvido de la humildad, porque la mente que se cree iluminada sin recordar su sombra, vuelve a la oscuridad, aunque brille. Y así, entre la claridad y la duda, entre el conocimiento y el misterio, la nueva civilización comenzó a encontrar su verdadera madurez, un equilibrio entre la luz que guía y la sombra que enseña, porque solo quien abraza ambas puede caminar sin perderse. Hubo un tiempo en que el hombre creyó haberlo entendido todo, domesticó la naturaleza, conquistó el espacio, descifró los genes y midió las estrellas, pero en esa soberbia silenciosa, olvidó mirar hacia adentro. Cuando la humanidad se creyó experta en todo, perdió la sabiduría de vivir, y así, sin darse cuenta, el alma se exilió. Durante siglos, el conocimiento fue arrancado de su raíz espiritual y convertido en herramienta. Se usó para controlar, no para comprender, para dividir, no para unir, hasta que un día, saturado de su propio brillo, el intelecto colapsó bajo el peso de su arrogancia. La muerte del experto fue, en realidad, el último grito del alma reclamando su lugar. La era de la ignorancia democrática, ese tiempo donde todos opinaban y nadie entendía, fue necesaria. Fue la purificación del exceso, la catarsis de una civilización que había confundido saber con poder, porque solo tocando el abismo del ruido, el hombre podía volver a escuchar. Solo atravesando la oscuridad del exceso, podía redescubrir el silencio. Y entonces, cuando todo parecía perdido, el alma regresó, no como una revelación milagrosa, sino como un susurro. En medio del cansancio, de la saturación, de la confusión, surgió la nostalgia de lo esencial. La humanidad comenzó a recordar lo que había olvidado, que el conocimiento sin amor se vuelve tiranía, y que el amor sin conocimiento se vuelve ceguera. El alma volvió a habitar el pensamiento, y con ella, regresaron la compasión, la belleza, la duda y la gratitud. La razón, que antes se creía soberana, comprendió que su tarea no era dominar, sino servir. La inteligencia dejó de mirar desde arriba, y volvió a mirar hacia adentro. La sabiduría recuperó su rostro humano. El nuevo sabio no enseña desde la altura, sino desde la presencia. Sabe que cada verdad es un puente, no un trono, que cada idea debe pasar por el corazón antes de llegar a la mente, que toda comprensión profunda nace del silencio, y que el silencio solo florece donde hay humildad. El conocimiento volvió a ser una plegaria. Ya no se acumula, se agradece. Ya no se ostenta, se comparte. Ya no se impone, se encarna. La sabiduría volvió a circular como el aire invisible, pero vital, y en ese nuevo equilibrio, la humanidad comprendió lo que los antiguos filósofos siempre supieron, que conocer es una forma de amar, y que amar, bien entendido, es una forma de conocer. Los templos del ruido cayeron por desuso, las redes del espectáculo se apagaron, no por censura, sino por desinterés. La gente ya no buscaba distracción, buscaba sentido, y el sentido solo se encuentra en el silencio, que une el pensamiento con el alma. Ese fue el verdadero renacimiento, no tecnológico, sino interior. Los niños del nuevo tiempo ya no aprenden para competir, sino para comprender. No se les enseña a responder, sino a preguntar. Los maestros ya no miden, guían. Los artistas ya no entretienen, despiertan. Los científicos ya no exploran por gloria, sino por amor a la verdad. Y los sabios ya no predican, caminan. La muerte del experto
que al principio pareció una tragedia, se reveló como un rito de paso, el final de una era de arrogancia, y el comienzo de una era de conciencia. El experto antiguo murió para que el ser humano volviera a ser aprendiz, porque solo el que aprende cada día puede seguir creciendo, y solo quien crece con humildad puede volver a conectar con la totalidad. Y así, la humanidad regresó a su punto de origen, pero con una nueva mirada. Comprendió que el conocimiento no está en los libros, sino en la experiencia, que la verdad no se impone, se descubre, que la sabiduría no se enseña, se contagia, que el silencio no es ausencia, sino plenitud. El alma, por fin, volvió a ocupar el lugar que el ego había usurpado, y con ella regresó la armonía perdida, entre el hombre y la naturaleza, entre la mente y el corazón, entre el saber y el ser. Quizás el destino del ser humano nunca fue dominar el mundo, sino comprenderlo, y comprenderlo, no con la frialdad del cálculo, sino con la calidez del asombro, porque cada pregunta, cada error, cada intento de entender la vida, es una forma de honrarla. El experto murió, sí, pero su muerte no fue un final, fue una purificación. En su caída, la humanidad volvió a descubrir lo que ninguna máquina, ningún algoritmo y ninguna ideología podrá jamás reemplazar: la conciencia viva de quien busca la verdad sin poseerla. El ciclo se cierra, y en el eco de este nuevo amanecer, la humanidad pronuncia al fin la frase que resume toda su historia: no sabíamos que sabíamos tan poco, hasta que aprendimos a escuchar. Entonces, el silencio, ese que fue despreciado, burlado y exiliado, se convirtió en el nuevo lenguaje del conocimiento, y en ese silencio, el alma y la razón, separadas por siglos, volvieron a reconocerse. El experto ha muerto, pero de su muerte ha nacido algo infinitamente más grande: el ser humano consciente.